Juanfran, buenos días. En primer lugar, de cara a la afición, ¿cómo defines a las dos incorporaciones, a los dos fichajes, tanto Diego Allende como Juanpe, características y qué quieres que aporten al equipo? Vale, en cuanto a Diego, es un central fuerte, es un central que ya lo conocía el club y la dirección deportiva los tres últimos años, me atrevería a decir más. Un central muy competitivo, un central fuerte, que va bien en las disputas, y en líneas generales es un jugador que se trae bajo los requisitos de lo que buscamos todos, ¿no? Ser fuerte por dentro y muy solvente en las disputas, ¿no? Y en cuanto a Juanpe, medio centro de mucho recorrido, buen toque, balón, muy sacrificado, y en la medida de Diego, ¿no? Jugadores que nos den equilibrio y que nos den fortaleza por dentro. Bueno, con estas dos incorporaciones, más la renovación esta mañana de Eduard Campadal, Juanfran, tenéis 16 en la primera plantilla, queréis 21 y 22, entre 21 y 22. Bueno, ¿qué puestos en concreto quieres reforzar de forma prioritaria? Bueno, estamos buscando dos centrales más, estamos buscando un lateral izquierdo, estamos buscando dos hombres por banda izquierda y algún hombre por banda derecha. Y si se pudiera ser, pues un segundo lateral derecho, que cuando digo segundo no significa que el que venga vaya a estar jugando, ¿no? Que se me entienda bien. La idea es tener a dos hombres por posición y que sea un equipo equilibrado en todas las posiciones, ¿no? Germán, ¿sigo yo o voy después otra vez? Sí, que vaya otro compañero. Y vale. Voy yo, por ejemplo. ¿Se me escucha? Perfecto. ¿Qué tal, Juanfran? Nacho, del Hola, Progreso. Bueno, queríamos preguntar también por los rumores que ha habido en torno a Marcelo Yaló y Ander Cantero. Si ahora que acabas de comentar que tienes en lista otros dos centrales para que lleguen al Lugo, ¿esto implica la posible salida de Yaló o en este sentido la salida de Yaló y Cantero están completamente descartadas? No, yo eso no lo sé. El hecho de que necesitamos a dos es pues porque contamos con Marcelo, contamos con Diego, contamos con Pedro, pero necesitamos dos hombres más. Nosotros contamos con Marcelo, contamos con Ander, contamos con todos los jugadores que tienen contrato en la primera plantilla y no valoramos otra posibilidad que sea que estos jugadores salgan. Que luego el mercado lo que depara por necesidades, se haga alguna venta o algo. Nosotros estamos trabajando con los hombres que nosotros tenemos para empezar la primera jornada con todos, ¿no? Pero no podemos pensar en lo que el mercado va a pasar en los últimos días, pero evidentemente son hombres muy importantes, forman parte de la columna de la temporada pasada y evidentemente queremos contar con ellos. Y más preguntas. En este sentido, ¿la planificación deportiva la está llevando solo Jorge de Cózar o tienes tú también la última palabra a la hora de las llegadas? Y las salidas también, claro. No, en principio es una comunión, como yo digo, entre el área deportiva, entre el cuerpo técnico. Valoramos ciertas posibilidades de las muchas de las que nos llegan. Una vez damos una opinión unos, otras otros, y cuando llegamos al punto de cohesión en el que vemos que las dos partes estamos en el mismo camino, pues a partir de ahí el club toma una decisión. Una tercera, ya dejo paso a mis compañeros. La llegada de Allende es un central de muchísima proyección, tiene 22 años. Evidentemente es una cesión y ya veremos su futuro, pero ¿puede ser el compañero de Yaló en la titularidad o será el jugador que espere esa oportunidad mientras juegan otros que pueden llegar? Bueno, yo creo que ya sabéis un poquito más o menos la forma de trabajar nuestra. Nosotros no nos casamos con ningún jugador, pueda tener un nombre u
u otro. Nosotros siempre ponemos el 11 en función de a lo que nosotros creemos que es el jugador que necesitamos para el partido en concreto ese, y nuestra línea a seguir más o menos es un poco la de la temporada pasada, ¿no? La temporada pasada en 6 partidos jugaron 26 jugadores y es una muestra de que nadie tiene puesto a ser curado y de que todos los jugadores saben que van a tener la oportunidad y que nosotros contamos con todos. Buenas tardes, Juan. Hola, buenas. Me gustaría saber qué dinámica van a tener la próxima temporada 2 jugadores canteranos, como es el caso de Alex Rey y Manu Moraes, si van a estar en dinámica de primer equipo, si cuentas con ellos. Y por otro lado, al hablar de que necesitas un segundo lateral derecho y que quieres 2 hombres por posición, si eso supone que buscáis una salida a Borja San Emeterio, después de la renovación de Eduard. Sí, bueno, en principio la pretemporada lo que nos sirve para identificar los diferentes jugadores que tenemos que suben del filial. La pretemporada lo que nos sirve es para conocerlos, para ver sus aptitudes, sus características, para ver si físicamente están fuertes, si van a aguantar el ritmo que propone esta categoría, y esa decisión la tomaremos en el momento oportuno. Eso no quiere decir que no contemos ni con Borja ni con ningún otro jugador del filial. Si nosotros creemos que Borja es el jugador para ocupar esa posición, va a estar, pero no solamente con él, sino con cualquier otro jugador. Con Alex Rey, la temporada pasada, cuando creímos oportuno, se le dio una serie de minutos, y con Moraes igual, ¿no? Si nosotros vemos que cualquier jugador, sea el filial o en la posición en la que ocupe, vemos que está capacitado y que está apto para estar en la primera plantilla, va a estar. Ahora lo que nos sirve es, como ya te he comentado antes, para conocerlos y para saber qué es lo que nos puede dar y qué es lo que nos puede aportar. Sí, seguimos, chicos. Emilio, si quieres, otra vez. Sí, bueno, con respecto al estilo, que siempre se suele comentar, el contraataque de la SIN en Tenerife es de videoteca para guardar y para marcar. Juego directo, esencia pura, el día de Mirandés. Ese es el Lugo que quieres, un Lugo ecléctico que domine varios estilos y registros. Sí, nosotros yo creo que nuestras señas de identidad van a ser claras, sobre todo porque queremos mantener un poco el bloque y lo que se creó la temporada pasada. Creemos que la columna está ahí. Creemos que tienen que seguir jugadores que la temporada pasada en el último tramo fueron fundamentales, y lo que queremos también al mismo tiempo es intentar también dominar, pues que por dominar en el sentido de cuando tengamos un ataque organizado, ser un equipo que combine más cuando se pueda, ¿no? De hecho, estamos trabajando esto, pero más o menos a grandes rasgos lo que viste la temporada pasada, pero un equipo yo me atrevería a decir con una calidad física alta, ¿no? Poner un ritmo alto, los jugadores están capacitados para eso, saben lo que le pedimos el cuerpo técnico, y es muy importante que la mayoría de jugadores que están con nosotros a día de hoy ya sepan los mecanismos que tuvimos la temporada pasada, y al mismo tiempo lo que estamos intentando incorporar en estos pocos días de pretemporada. Juanfran, el esperpento que es el fútbol español indica que a 3 semanas del teórico comienzo del campeonato de Liga aún se sigan proponiendo Liga de 24, y ayer ya la aberración de la AFE, Liga de 26, significaría en primer lugar que bajen 6, luego que bajen 8, no hay fechas. Bueno, quería saber tu opinión de todo esto y la postura teóricamente que tienes. Sí, mira, la opinión mía yo creo que ya os la dije, si no es la última rueda de prensa, que yo creo que os lo dije claro. Han ido pasando los
los días y aquí todo el mundo tiene unas opiniones, otro mundo tiene otras. Al final podemos opinar todos. Yo ya dije lo que pensaba, pero yo creo que hay organismos suficientemente capacitados y son los que tienen que tomar esta serie de decisiones. Hola, mister. A mí me Hola. gustaría preguntar, volviendo al tema de los centrales, si uno de esos dos perfiles que podría volver, de esos dos nombres, es Josete. Si hay opciones de que vuelva. La verdad es que no lo sé. A día de hoy yo supongo que no. A día de hoy, ya te digo, no te voy a andar con que sí, que no lo sé. A día de hoy, no. A día de hoy el club estaba valorando otros perfiles. Cuando se dice que no, no es porque Josete porque no cumpla. No, sí que cumple. Con nosotros cuando tuvo que salir la temporada pasada estuvo a un nivel muy alto como el resto de los compañeros, pero en este caso el club busca otro perfil, otras características, porque lo que queremos tener muy asegurado es ese cuadrado de los dos centrales con los dos mediocentros. Te mojas con Josete, te voy a pedir también que te mojes con Juan Hernández, que dijiste hace poco que era un jugador que te gustaba bastante. Bueno, yo creo que a todos los jugadores nos gusta tenerlos en nuestro equipo, ¿no? Nosotros estaremos encantados. No hace falta que diga el tipo de jugador que es Juan Hernández. Yo creo que es el jugador que todo entrenador quiere tener y que ojalá que sea así, pero al final son posibilidades que está manejando el club y que yo creo que al final entran dentro de lo que busca el club. Luego se procederá, podrá ser o no, ¿no? Pero evidentemente cuando hablas de un jugador de la calidad de Juan Hernández, evidentemente a todo el mundo gustaría tenerlo. Y ya por último, respecto al tema de partidos de pretemporada, el otro día Jorge de Cózar comentó la posibilidad de jugar la próxima semana contra la Ponfe. No sé si es algo que ya está cerrado, si todavía está en el aire, ¿qué nos puedes comentar? Sí, mira, para que os hagáis una idea, si ya no, os lo adelanto yo, el miércoles, si no recuerdo mal, a las 11:30 en el CEAO jugaremos el primer partido. Se iba a jugar otro partido el sábado, o sea, mañana o el domingo contra el Oviedo, pero por el tema de que el Oviedo ha sacado 2 positivos, pues no se puede jugar. Y para la semana que viene jugamos miércoles en CEAO a las 11:30 y el domingo contra el Sporting. Yo creo que son los 2 partidos que están cerrados ya, ¿no? Y en principio se jugaba por la tarde a las 6, pero me han comunicado antes, si no cambia nada, que será el domingo a las 11:30. Falta que si es en el Molinón o en la Ciudad Deportiva. Gracias. Nada. Buenas, mister. ¿Cómo ha vuelto Hola. la plantilla después de un final de temporada tan tenso? ¿Cómo ha vuelto la plantilla a los entrenamientos? ¿Y cómo está Borja Domínguez? ¿Cómo va la recuperación de su lesión? ¿Cómo está el futbolista? Pues mira, la plantilla han vuelto bien. Hay que tener en cuenta que son pretemporadas atípicas, que los tiempos de descanso quizás no son los de los normales, los que han tenido sobre 18 días, cuando lo normal es que tengas un poquito más de tiempo, y todo eso hay que adaptarlo a los entrenamientos, porque el jugador no acaba de recuperar con respecto a la temporada pasada, y eso, quieras o no, pues es muy importante. Y en cuanto al tema de Borja está teniendo un rendimiento de los entrenamientos muy alto. Lo que pasa es que hay que tener cuidado, porque sí que es verdad que hace 7 meses y poquitos días, pero en realidad no son 7 meses y poquitos días reales, pues porque entre medias ha habido un mes de parón, más o menos 35 días, y esos 35 días son los que tiene que ganar ahora él. Pero en cuanto a sensaciones de él, de que él quiere, de que ve que la rodilla sí que le responde, de que poco a poco va cogiendo más confianza, que está entrando desde el primer día en la dinámica de grupo, pues eso él lo tiene, quiere, y cuanto antes se le pueda meter,
se meterá porque es un jugador que tiene una calidad y que le da al equipo muchísimas cosas. Pero antes de eso, lo más importante es él como persona, como profesional, que se sienta seguro y que se sienta cómodo. Pero nosotros, evidentemente, contamos con él y aparte mucho. Y ya la última, se ha rumoreado que puede llegar un delantero, tienes ahora mismo 3 más Antón Escobar. ¿Estás contento con esos 4 hombres? ¿Estaría supeditado esa llegada a una posible salida o cómo está la situación en el ataque? Pues mira, a día de hoy delanteros tengo 5. Tengo Cristian, tengo Manu, tengo Carrillo, tengo Moraes y tengo a Antón, con los cuales estoy muy contento con ellos. Y te vuelvo a responder lo que le comenté antes a un compañero tuyo que me ha preguntado por el tema, por el de Marcelo y por el de Ander. Yo cuento tanto con Marcelo como con Ander como con Cristian. Y contamos. O sea, esa es la realidad. No valoro una posibilidad de una posible venta. Que luego, conforme el mercado vaya los últimos días, ya sabemos que siempre hay sorpresas y que siempre hay tal. Yo espero que no sea así. ¿Qué sucede? No tengo ni la más mínima confianza que tanto el club como la dirección deportiva trabajarán. O sea, en ese sentido, tanto yo como ellos en mí tenemos plena confianza en nuestras posibilidades, pero a día de hoy cuento con esos 3 hombres, pues porque siempre un entrenador quiere tener una columna vertebral fuerte, ¿no? Y hay que tener en cuenta que Ander es el portero, Marcelo es el central y Cristian la temporada pasada estuvo a un nivel muy alto. Comentabas antes, Juanfran, que una de tus aspiraciones con esta temporada es que el físico del equipo esté a un nivel excelso, ¿no? Es un poco lo que conseguiste, ¿no? En los últimos 6 partidos, que al principio sufrieron un poquito, pero al final llegaron como toros y terminaron los partidos volando. Eso es complicado conseguir, ¿no? El equipo que llegue ese puntito extra físico, porque ya, evidentemente, ya venían entrenando con el anterior entrenador, ya estaban bien físicamente, pero tú echabas de menos ese extra, ¿no? Va a ser complicado conseguirlo, pero es la aspiración este año, ¿no? Otra vez. Vamos a ver, nosotros, dentro del cuerpo técnico, todos, sabemos que hay un riesgo ahí, pues que entendemos que los días de vacaciones que han tenido todos los jugadores quizás no han sido los necesarios para que el cuerpo recupere y para que el cuerpo venga verdaderamente para aceptar, para que el cuerpo acepte volumen e intensidad, pero en el sentido, yo creo que tenemos a un preparador físico de un nivel muy alto y está controlando todas esas cargas y está trabajando en acorde con la plantilla y con los jugadores. Y en ese sentido yo creo que sabemos que hay un riesgo ahí porque el jugador no acaba de recuperar todo, pero queremos asumir ese riesgo para desde la jornada 1 empezar a ser un equipo fuerte, un equipo competitivo, un equipo que físicamente sea muy difícil de que lo superen y de que el equipo crea en sus posibilidades. ¿Hay alguna incertidumbre por el hecho de no saber todavía cuál es el día exacto del comienzo de la temporada? Vamos a ver, nosotros tenemos que hacerle caso a la Liga y para nosotros el primer partido será la semana del 12-13 de septiembre. ¿Que luego se produce algún cambio? Yo creo que todos los clubes estamos en la obligación de aceptar cualquier cambio que se produzca. Pero a día de hoy no contemplamos otra posibilidad que no sea el fin de semana del 12-13 de septiembre, porque, si no recuerdo mal, creo que ha sido la fecha que la Liga ha dado como comienzo de la temporada. Yo una más, Juanfran. Allende, Juanpe Jiménez, el peso que puede cobrar este año Hugo Rama, la posible llegada de Juan Hernández, una clara apuesta por la juventud, ¿no?, en esta temporada. Sí, yo creo que es una clara apuesta que lo tiene claro el club y que entre todos al final no solamente es bueno traer a gente joven, ¿no? Yo creo que el equilibrio entre la gente joven y la gente veterana, yo creo que al final, si lo utilizas bien, si lo utilizas como método de trabajo, incluso a la hora de que alguien sea ejemplo sobre los jóvenes, yo creo que es una mezcla
buena, ¿no? No se descarta, o sea, evidentemente seguirá viniendo gente joven, pero yo no descartaría que también venga gente un poquito más veterana, porque al final hay que tener en cuenta una cosa muy importante. Todos los jugadores que vienen de categorías inferiores hay que tener en cuenta que desde marzo no están teniendo el mismo ritmo, es mucho tiempo parado, aunque ellos hagan cosas, evidentemente físicamente se les va a exigir, es un cambio para ellos y ya encima subes una categoría más. Entonces el proceso de adaptación que tiene el jugador que ha estado desde marzo hasta que la temporada empiece son muchísimos meses y nosotros lo que queremos es intentar que se adapten lo más rápido posible, pero por el camino evidentemente pues hay molestias, está el ritmo que es un ritmo más alto y todas esas cosas son las cosas que entre el cuerpo técnico estamos viendo, ¿no? Germán, una última por mi parte, si puedo. Sí. Vale. Mister, tú hablabas antes de la importancia de ese cuadrado que quieres formar, dos centrales, los dos mediocentros. Bueno, a nivel de mediocentros tienes a Juanpe, a Fernando Seoane, a Carlos Pita, a la gente del filial. ¿Podrías adaptar ahí a Hugo Rama o a Borja? Teniendo en cuenta estas circunstancias, ¿no te planteas ningún mediocentro más? Y también si hay opciones de que retorne Jaime Seoane, si lo queréis. Sí, sí, nosotros queremos que Seoane venga. No contemplamos a Hugo Rama en la posición de 6 no lo contemplamos. Queremos que es un jugador que nos puede aportar más de media punta, de segundo punta falso que en esa posición. Y no se descarta que venga otro medio centro. No se descarta. En ese sentido, nosotros tenemos cosas claras. Sabemos que son muchos partidos, sabemos que la segunda división es muy exigente, sabemos que los partidos muchísimas veces, muchísimas veces no son partidos igualadísimos todos, que da igual al rival al que te enfrentes y como sabemos que es muy exigente, pues cuantas más posibilidades podamos tener a la hora de poder confeccionar un once que siempre estará enfocado al rival, es lo que nosotros creemos que necesitamos para conseguir los 3 puntos, pues al final valoraremos eso. Chicos, ¿alguna pregunta más? Sí, a mí, Juan, me gustaría que valorases la renovación de Eduard Campabadal. Llevaba 3 años en el club. Comentó en una entrevista en Radio Galega que había desechado la primera propuesta. ¿Era una prioridad para ti o fue realmente después, con el paso de los días, una oportunidad de mercado? Gracias. No, mira, nosotros a nivel de cuerpo técnico nos comprometimos la temporada pasada con los jugadores, tanto con los que acababan contrato, con los que no, a que nosotros queríamos tener el máximo posible de jugadores. ¿Por qué? Pues porque creíamos conveniente que lo que se creó en 20 días, para que un equipo genere eso y para que un equipo forme lo que se formó ahí, pues quizás en un equipo lo normal es que sean 6 o 7 meses o incluso me atrevería a decir más, ¿no? Entonces nos comprometimos y estamos cumpliendo con ello. Evidentemente no puedes tener a todos, pues porque otros ya pues, tendrían agua para hablar con otros clubs, otros no veían esta posibilidad, pero pues, evidentemente si nos comprometimos con ellos nosotros no les podemos fallar. En ese sentido nosotros lo hemos tenido claro. Siempre. La gente que apostó por el club, la gente que cuando no tenía contrato, la gente que venía cedía, que normalmente siempre hay algún tipo de dudas, pues están implicados con el club, con sus compañeros, estuvieron al 180%. Entonces, cuando a ti te dan, pues lo normal es que el cuerpo técnico haga todo lo posible para contar con el máximo de jugadores posible. Pero porque se creó algo que es muy difícil de generar en 20 días. Y evidentemente también somos de la opinión de que las caras nuevas también le dan a todos los equipos esa pizca de rebeldía que es lo que buscamos.
Chicos, ¿cómo andamos? ¿Todo bien? ¿Alguna cosa más? No, bueno, pues nada, agradeceros vuestra presencia en la comparecencia y nada, os emplazamos al envío de la programación de la próxima semana que haremos seguramente hoy con, bueno, pues con alguna comparecencia más y seguramente las primeras presentaciones, ¿vale? Gracias, mister. Vale, gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Germán, Chicos. gracias, mister.